generalmente para levantar un edificio, usted sabe que hay que hacer un diseño. Luego hay que calcular los costos, no solo calcular los costos, sino calcular las estructuras y calcular los costos para ver si se puede terminar el edificio. La Biblia misma en los evangelios dice que si alguien va a construir una torre, que primero calcule si la va a terminar. Y también, ya para hacer efectivo el trabajo de ese edificio, anoche me metí a este cuartito y pude ver los planos que están haciendo en estas instalaciones. Ahí están impresos los planos. Y empecé a chequear los planos, a ver las plantas, a ver las elevaciones, a ver las secciones de lo que va a ser la ampliación y restauración de este lugar. Entonces, se necesitan planos para poder construir un edificio. Nosotros vamos a hacer la analogía en esta mañana acerca de cómo edificar nuestro matrimonio, cómo se edifica una casa. Así que sobre esa idea nos vamos a desarrollar. Y usted se puede dar cuenta que tal vez algunos están como este muñequito, ¿verdad? ¿Y de qué estás hablando? Y la lupa nos va a servir para ver precisamente los detalles. Así que las respuestas esperamos que el Señor las vaya dando por medio de su palabra y esperamos que haya tiempo de preguntas. Vamos a tratar de ser muy concisos y vamos a entrar entonces a algunos aspectos que tienen que ver precisamente con el diseño. Generalmente un diseño uno contrata a un arquitecto. Mi hija, Dios permitió que se graduara de arquitecta y me doy cuenta la creatividad que tiene precisamente para abstraerse y poder pensar en su mente primero los diseños que va a llevar a cabo. Los tiene que ver primero en la mente. El arquitecto tiene la capacidad de abstracción y logra ver en su mente lo que va a ser realidad. Hasta cierto punto es una forma de ejercitar la fe. Así que en el diseño usted puede notar diferentes formas de edificios acá y cada uno de estos obedece a un diseño. Dios tiene un diseño para tu familia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en esta mañana y en este día completo, vamos a tratar de que el Señor vaya confirmando el diseño que Él tiene precisamente para nosotros. Pero ¿cuál será el diseño entonces? ¿Y cuál será también lo que tenemos que calcular para que nuestro matrimonio, que tal vez, en mi caso, llevamos 26 años? Pero quiero decirle algo, aunque usted no lo crea, desde los 14 años yo empecé a leer para prepararme a casarme. Quizá porque a los 10 me quedé sin papá. Y yo no quería que eso me pasara a mí. De tal manera que desde los 14 empecé a estudiar Biblia y empecé a estudiar y a leer acerca del matrimonio, acerca de la familia. Porque para todo nos preparamos menos para casarnos. Ninguno de ustedes creo que sacó un curso para recibir un diploma que lo capacitara a usted a poder casarse, ¿no es cierto? Y la segunda cosa más importante que nosotros experimentamos en la vida, la primera es convertirnos, nacer de nuevo, y la segunda es casarnos. Entonces, considero que sí debemos invertir. Una de las cosas que quiero dejar en su corazón esta semana es que para tener un matrimonio conforme al corazón de Dios hay que trabajar. Sí, hermano, yo trabajo 20 horas. No estoy hablando de eso, porque ese apenas es un trabajo para ganar dinero y para suplir las necesidades, que es parte de la responsabilidad del hombre, sino que me refiero más a poder realmente trabajar día a día las relaciones con la esposa, las relaciones con los hijos, que nos permitan realmente llevar a cabo una familia conforme al corazón de Dios. Vemos los planos y aquí podemos ver nosotros varios versículos que yo le voy a pedir a mi esposa que ella me ayude a leer algunos de ellos. No los podemos leer todos porque algunos de ellos ya los vimos el día miércoles y el día viernes, pero me interesa mucho que usted, por favor, los apunte, porque necesito que como pareja en casa los lean, los mediten, hagan preguntas, puedan discutir sobre esto. Pero el diseño de Dios para la familia es interesante que en estos versos, como Hebreos 11:10, Hebreos capítulo 11, verso 10,
Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3, 1 Corintios, y usted puede apuntar esos versos. Creo que todos logran alcanzar, ver fácilmente estos versos, estas citas, y es importante que usted la lea. Hebreos capítulo 11 y verso número 3. No sé si usted ya lo tiene, me dice amén. Aquí está, 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Note usted que para construir un matrimonio, para levantar una familia conforme al corazón de Dios, necesitamos fe. Necesitamos visualizar el diseño. Yo no quería, hermano, a mis 14 años, como le dije, que a mí me pasara la triste experiencia y terrible experiencia del divorcio. Yo no quería engendrar hijos que también se quedaran solos, sin su papá o sin su mamá. De tal manera que yo visualizaba que ese no era el diseño que yo quería. Muchas de ustedes y muchos de ustedes se casaron con grandes ilusiones. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de ustedes se casó con la idea de al año me divorcio, ¿verdad? A menos que les hayan puesto la pistola detrás. Todos nosotros nos casamos con la idea de que el matrimonio sea una bendición. Pero al paso de los años las cosas se complican. Ninguno de los que estamos aquí, ni nosotros que estamos aquí adelante, podemos decir que el matrimonio no trae grandes problemas. El apóstol Pablo dice que el que se casa va a tener aflicción en la carne. Vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios capítulo 3, verso 14. ¿Qué dice? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios anhela eso para nosotros, que conozcamos la altura, la profundidad, la anchura, esa cuarta dimensión, 4 dimensiones que tienen que ver con nuestras vidas personales, pero que también tienen que ver con el matrimonio. Uno como ingeniero, cuando está diseñando, quiere definir de qué tamaño va a ser el salón, qué ancho va a tener, qué largo va a tener, qué altura va a tener. Como este es un gimnasio, usted nota que las canastas, que es muy interesante, ¿verdad? Porque de forma automática me parece que bajan y se quedan así colgadas cuando van a jugar, pero cuando ya no van a servir, entonces las vuelven a subir. Fantástica la tecnología, ¿no es cierto? Uno quisiera tener así su templo, ¿verdad? Tener así los gimnasios. Pero esto está diseñado en todo para que funcione como un gimnasio. Dios tiene el diseño para tu familia y Dios quiere que nosotros, si dice que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra de parte del Padre. Así que nosotros vamos a tomar ese nombre de parte del Señor. No tengo tiempo para ver todos los versos porque no podríamos terminar el día de hoy, pero cada uno de esos versos tiene información para la familia, para el matrimonio, revelación que Dios quiere que sean parte de tu diseño. Entonces vamos a pasar un poquito más adelante a lo que es precisamente lo que la familia necesita. Lo primero que necesita su familia, hermano amado, es cimiento. ¿Cuántos aquí alguna vez han trabajado en construcción? ¿Sí? Entonces tienen idea, o han construido su casa, o han visto cuando la construyen. Por lo menos yo veo que aquí el sistema constructivo es distinto, porque todo es en madera. Entonces lo que hacen es una losa completa, ¿sí? Es un cimiento, una placa completa, y sobre eso empiezan a levantar la casa, porque como es en madera no es demasiado pesada.
aunque California tiene sismos, es llamativo que parece ser que algunas de las estructuras no son sismos resistentes, o probablemente sí. No tengo mucho conocimiento sobre la forma como aquí construyen, pero note usted que esta foto nos indica cómo hacer un cimiento corrido de una casa sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Primero, se excava. Se tiene que excavar. Si el terreno está lleno de piedras o tiene un mal terreno, primero hay que preparar el terreno. Luego hay que excavar, y eso es un trabajo arduo. Para diseñar su matrimonio, para poder levantar su casa, su vida matrimonial, su vida en pareja, porque al fin y al cabo empezamos, la esposa y el esposo. Hermano amado, hay que sudar, hay que trabajar. Así como el albañil está dándole y se encuentra piedra, tiene que quitar la piedra para poner cimientos, hay que trabajar. En esta mañana usted se va a dar cuenta si realmente está trabajando o no está trabajando, y si hay cimiento o no hay cimiento. Recordándonos acerca de ese movimiento de los cimientos y de mover lo que es la tierra, podemos recordarnos, si usted tiene 5 años de casados, 10 años de casados, 20 años de casados, 30 años o más, ¿cómo fueron sus comienzos? Yo puedo recordar que una de las cosas que pasaba en nuestro matrimonio era que en mi casa nadie se comunicaba. Todos éramos callados, vivíamos cada quien su vida independiente, a pesar de que éramos una familia. Pero como no éramos una familia así como muy amorosa, que platicaba mucho, cuando yo encontré al Señor, pues con Él llegaba y oraba. Pero al casarme, Sergio me preguntaba cualquier cosa, ¿verdad? Mira, Yadi, vamos a comprar la casa, ¿te parece aquí? Yo solo no expresaba realmente lo que yo pensaba o lo que yo quería. Mira, ¿te gusta este piso que vamos a poner? Sí, está bien. Pero de ahí yo decía, a mí me gusta más aquel beige, me gusta más ese tono, pero a él le gustaba el cafecito, entonces yo decía, está bien, pero no era lo que yo quería, no era lo que yo pensaba. Entonces, llegar a conocer realmente el corazón mío le costó, o yo empezaba a sentir que todo era las decisiones tal vez de él y que yo no podía ni siquiera expresar o decir lo que yo sentía. Imagínense cómo iba a poder yo formar hijas o que ellos miraran que había comunicación. Entonces empezó realmente otra cosa. No me gustaba gastar. Aquí parece ser que el extremo es lo opuesto, que las esposas les gusta gastar mucho. Me recuerdo que Sergio iba con nuestro pastor, que era el hermano Otto, y le decía al hermano Otto, fíjese que a Yadi no le gusta gastar. Entonces empezaba a reír y le decía, deberías de darle gracias a Dios porque aquí se vienen a quejar. Por lo contrario, le decía. Pero ¿sabe qué era en lo profundo? Yo siempre vi cada quien manejaba su dinero en mi casa. El dinero de mi mamá lo manejaba mi mamá y el dinero de mi papá. Ellos no eran cristianos. Recuérdese que yo llegué al Señor solita. Entonces yo nunca me sentí parte de la economía que Sergio generaba en la casa. Era como que yo le robaba si yo tomaba para mí. O sea, había algo más interno. Entonces, hermano, cuando yo le cuento estas cosas, no se las cuento sino para que usted mire que también todos los matrimonios, cuando dice edificando y nosotros miramos cada edificio diferente, tu matrimonio es diferente al otro, porque tú fuiste formado o formada diferente. Yo les digo a los hermanos allá todos comemos frijolitos negros en Guatemala y nos gusta mucho, es parte de nuestra cena todos los días. Pero de una casa a otra casa los hacen diferentes. Entonces, cuando ya nos juntamos, queremos que ella le ponga la cebolla como nos gusta, el chilito, o usted dirá, pero son diferentes. Y esas cosas empiezan a causar fricción o diferencias. Entonces, a veces hay uno
que si realmente el Señor no hubiera traído luz, hubiera generado problemas. Noten ustedes que Hebreos nos dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos. La Biblia nos traslada el concepto de cimientos y deben ser sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Si del Padre toma nombre toda familia que está en los cielos y está en la tierra, entonces Dios le quiere poner el cimiento al diseño que Dios preparó para ti. Eso tienes que tenerlo sumamente claro, solo que es un trabajo difícil. Si una casa no tiene un buen cimiento en alguna área de tu relación familiar, como papá, como esposo, como proveedor, si esa casa donde tú creciste, la casa de tus padres, no tenía suficiente cimiento, déjame decirte que aprendiste a ser papá y aprendiste a ser proveedor y aprendiste a ser esposo viendo a tu papá o viendo a tu mamá, y no necesariamente ellos tuvieron luz. No necesariamente esas casas tuvieron un diseño. Por eso nosotros nos casamos y se levanta la casa, pero cuando vienen los problemas, inmediatamente vemos que los terremotos en la familia hacen que se caiga un cuarto, que haya problemas de diferente índole. Entonces yo tengo que seguir avanzando juntamente con usted. En Primera de Reyes, capítulo 7, verso 10, dice, el cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes. Está hablando del templo de Salomón, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Usted puede darse cuenta de qué tamaño eran. Un codo es la medida que está desde la punta del dedo hasta su codo, son 45 centímetros. Así que las piedrecitas del templo de Salomón eran de 10 codos, 450 por 450. Eso indica que 450 es más o menos 1, 2, 3, 4, 50. De aquí a donde empecé a caminar, de ese tamaño eran las piedras para hacer el cimiento de la casa de Dios. Eso significa, y cuando habla también de piedras valiosas, piedras grandes, está hablando que lo primero que tú tienes que hacer es invertir en el cimiento de tu familia. Hay muchas personas que por diferentes razones no pudieron estudiar, ¿no es cierto? Y eso les dificulta muchas veces el proveer a casa. No es lo mismo el salario de un obrero. No estoy diciendo que sea malo, porque todo trabajo dignifica, hermanos. Amén. Pero no es lo mismo ganar 10 la hora o ganar 15 la hora que ganar lo que gana un profesional en este país. ¿Cuánto gana un profesional en este país? 400 la hora. ¿Qué quiere usted? ¿400 o quiere 10? Con 400 la hora usted va a comprar su casa quizá al contado, aunque nadie la compra al contado, ¿verdad? Pero probablemente va a tener menos problemas y eso va a significar que todo el trabajo, si nuestros hijos supieran la gran oportunidad que tienen de estudiar, es como preparar el cimiento antes de casarse. Porque lo que aprenden a estudiar, tanto el hombre como la mujer, les va a ayudar para hacer un buen cimiento. Porque hay temas, hay situaciones en el hogar sumamente difíciles. Y una es la economía. Los matrimonios pelean por dinero. Los matrimonios pelean por sexo. Los matrimonios se divorcian a veces por cualquiera de esas dos cosas. De tal manera que entonces es bueno poner cimientos. Muy bien, ahora note usted, aquí ya se ve que en la vida normal, moderna, se echa concreto, hierro y concreto. El concreto en mi país vale 1,500 quetzales. Eso significa más o menos $200. Así que es un material caro. El hierro vale cerca de $50 el quintal. De tal manera que para hacer cimientos hay que invertir. Tú tienes que invertir, no solamente para la boda. Todos quieren una boda fenomenal, ¿verdad? Las mujeres quieren su diseño, ¿cómo se llama? La que Vera Wang dice. Como tengo una hija diseñadora, si su esposa o su hija quiere un Vera Wang, ¿cuánto vale? $10,000.
Y dice, bueno, sí, solo me voy a casar una vez, ahí están los $10,000. No estoy hablando solo de eso, porque eso se termina, el vestido de novia se guarda. No, yo estoy hablando de la necesidad de poder invertir, especialmente el Hijo de Dios, en conocer lo que Dios ha preparado para el diseño de tu familia. Hermano, llevo 25 años de casado y no sé nada acerca de eso. Hoy es día para que empieces. Si tú no sabes nada acerca del diseño de Dios para tu familia, este es un día en el que puedes iniciar. Así que Lucas 6:48 dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido, ¿qué? Bien construida. Dios quiere que tu familia no tenga problemas y no se afecte por las situaciones que puedan venir. Pero ¿sabes quién quiere con un bulldozer, un caterpillar, botar tu casa? El diablo, que el Señor lo reprenda. De tal manera que va a mandar vientos, va a mandar problemas, va a mandar inundaciones, va a mandar tormentas. Y entonces, si no hay buen cimiento, como decía el hermano Otto, al principio el matrimonio es un monstruo de 2 cabezas. Imagínense, me toca siempre recordar que con ilusión uno realmente recién casado pues no sabe mucho de cocina, ¿verdad? Un poquito. Mi esposo, su mamá, su pasión era la cocina. Ella no estudió, entonces manifestaba el amor y la atención, el cariño, el cuidado a través de la cocina. Entonces yo, por más que intentaba, ¿usted cree que yo llegaba a la talla? No lo lograba. Me recuerdo que hubo ciertas ocasiones. Por eso soy flaquito. Lo mataba de hambre. No era así. Pero hubo ocasiones en que yo ya mero iba y mejor abría la puerta y le decía, mejor andate a comer, si tú quieres, todos los días a la casa de tu mamá, porque yo lo intento y no doy la talla. Entre todos esos intentos me fui a sacar como 2 años de un curso que se llama Hogar Empresa, pero era comida internacional, no era comida típica. Y mi casa, mi mamá trabajó todo el tiempo, entonces la comida para nosotros solo era una necesidad, cubría una necesidad física. Nosotros no éramos mañosos, teníamos buen apetito, todo lo que nos ponían, no lo comíamos. Pero era difícil, hermano, esa situación. Y me recuerdo que hablando con el hermano Otto y la hermana Blanquita una vez nos contaron que, pues similar fue la situación de ellos, ¿verdad? Cuesta realmente lograr ese acoplamiento. Ahora usted dirá, ay sí, yo ya me recuerdo de eso, pero eso ya fue hace tanto tiempo. Pero el caminar va produciendo roces. Llega un momento en que ya no era solo, gracias a Dios, los gustos, porque trataban uno de lograrlo, sino que se empieza a adquirir una comida que va a ser la de la familia. Yo me recuerdo que les cuento a las hermanas que yo en casa tengo que hacer mi gusto una vez a la semana. A mí me gustan unos calditos, allá se hace mucho caldito de pollo. Y tengo hijas que les gusta la pasta, entonces yo tengo que hacer pasta, porque a ellos, y nosotros pues ahorita estamos en una etapa de un estómago delicado, entonces hacemos muchas cosas así como a la plancha o light, y entonces llega una de nuestras hijas y dice, ay, otra vez comida de dieta. Vamos trabajando e incorporando, pero fíjese que ahondando en el corazón, el problema es que nosotros venimos jalando muchas cosas internas que a veces no las hablamos y no las decimos. Primero al hombre hablar, decir, la mujer, si no me recuerdo que mi esposo me corrija después, pero yo creo que son casi como unas 20,000, 30,000 palabras por día el que habla una mujer, y el hombre la tercera parte. Imagínense aquella necesidad cuando uno tiene niños pequeños de tener una conversación adulto a adulto y el esposo trabaja todo el día y uno con la necesidad de hablar y no tiene con quién platicar. Y yo me recuerdo que le decía a mi esposo, tú cuando vienes aquí como diriges albañiles. Él llegaba y entonces quería que en la casa todo se hiciera así, ¿verdad? Esto, hasta que una vez yo le dije, Sergio,
tú no estás dirigiendo albañiles aquí en la casa. Porque es fácil mandar, decir, pero yo necesitaba que él no me llegara a decir qué tenía que hacer, cómo hacerlo y todo, sino que yo necesitaba por lo menos que él se sentara y que escuchara mi corazón, cómo me sentía yo. El enemigo atacó mucho, pero el Señor trajo la luz. Y entonces empezamos a ver los cimientos. Cristo realmente es el cimiento mejor que nosotros podemos tener. Si tú tienes a Cristo, verdaderamente lo tienes todo, hermano. Yo te lo digo, si hay algo que te hace falta, Él lo va a suplir. Si hay alguna necesidad que todavía no has logrado nivelar, si tú te expones, abres tu corazón y muestras tu necesidad, Él va a llegar, porque Él es así. Él quiere lo mejor para sus hijos, así dice su palabra. Entonces, yo creo que ya todo eso está en el recuerdo, gracias al Señor. Serán tan importantes y tan valiosos los cimientos que Apocalipsis nos dice. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata y el cuarto, esmeralda. Usted puede ver ahí cómo el cimiento de la ciudad eran piedras preciosas. Ahora, ojo, el cimiento nunca se mira. Yo no puedo ver el cimiento de estas columnas, pero hay zapatas ahí, en la profundidad. Se invirtió mucho dinero en el cimiento, pero no se mira. Yo no puedo ver el cimiento de tu matrimonio. Tendría que ministrarte, aconsejarte y pasar tiempo contigo para conocer dónde están las debilidades de tu cimiento. Si te pusieron buen concreto, si tienes zapatas, si tienes hierro. ¿Tú sabes que a veces construyen casas mal hechas? Y no les ponen hierro. Y entonces a la primera de cambio se quiebran los cimientos. Y muchas veces la herencia ministerial en nuestra vida puede ser un motivo de tener un mal cimiento. No todos los ministros interpretan la palabra de la misma manera. No todos los ministros enfatizan lo que la Biblia enfatiza en cuanto al matrimonio. Depende también de las experiencias que nosotros trajimos en nuestro propio matrimonio. También puede ser un mal cimiento, pero el cimiento es valioso. Y ya desde ahorita el Espíritu te está mostrando si hay debilidades en el cimiento. Pero ¿sabes por qué te lo está mostrando? Porque quiere restaurar, quiere poner una zapata donde no hay, quiere ponerle hierro donde no hay hierro, quiere poner concreto donde no hay concreto, para que cuando vengan los problemas, tú encuentres que tu matrimonio está sólido. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos viendo nosotros cómo la Escritura nos habla que debemos estar cimentados en amor. La Biblia dice, el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Cuántos aquí son sinceros? Sincera. ¿Sabe usted de dónde viene esa palabra? ¿Sí? ¿Le han contado a usted de dónde viene esa palabra? Antiguamente hacían unas vasijas, ¿no? Pero las vasijas no siempre las curaban bien al sol y se rajaban. Y entonces, para poderlas vender, los bandidos en el mercado le echaban cera a las rajaduras. Y solamente cuando la persona se la llevaba a casa y las ponía al fuego, se derretía la cera y se salía el líquido. Entonces, de ahí viene la palabra que ellos iban al mercado y decían: yo quiero una vasija sin cera. En otras palabras, sin rajadura. Entonces, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta, hermanos amados, que no siempre el amor ha estado presente. Y si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que en el matrimonio hay multitud de faltas. ¿Usted sabe lo que es multitud? Entonces quiere decir que cada día usted se equivoca y yo me equivoco. Entonces el amor, el ágape de Dios, cubre esa multitud de faltas. Mire, Hollywood nos ha jugado rudo.
Porque nos traslada desde niñas, las jovencitas, las princesitas y sus príncipes azules, y que el beso, y que ahí termina todo. Y nos traslada la idea que el amor no tiene problemas. ¿Verdad que así nos lo trasladan? ¿Por qué llegó tanta gente a ver la película Love Story? ¿Por qué le gusta tanto a la gente ver las películas como Titanic? Porque fue uno de los grandes, de las grandes películas que llenó tantos, y todas las mujeres quisieran hacer esto. ¿Verdad que sí? Porque se mueven los sentimientos. Pero la Biblia, que habla al espíritu, donde no se mueven los sentimientos, dice: el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. No te está diciendo que en el matrimonio no van a haber faltas. Te está diciendo que el amor de Dios en tu corazón y el amor de Dios en tu cónyuge va a cubrir multitud de faltas. Así que parte del cimiento del material es amor. Por eso dice estos versos: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia. Lo hemos leído, y dice: para que por la fe, verso 17, Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor. Decíamos anoche que uno de los mandamientos apostólicos es que usted se ame primero a sí mismo para que pueda amar a su esposa. Me temo entonces que aquellos que han dejado de amar a sus esposas, o aquellas que han dejado de amar a sus esposos, no se aman a sí mismos. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la Biblia dice que nosotros debemos de comprender el ancho, el largo, el alto y la profundidad del amor de Cristo. Mi esposa decía que el mejor cimiento es Cristo, y es cierto, porque Cristo es la roca que desecharon los constructores y vino a ser la piedra principal. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú tienes a Cristo, tienes buen cimiento. Solo que no estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de tener a Cristo. No estoy hablando de venir a la iglesia. Estoy hablando de una relación con Dios, íntima, personal, activa, maravillosa, diaria. No de culto. ¿Sientes a Dios solo cuando estás en el culto? Eso es religión. ¿Sientes a Dios en todo tiempo? Aunque las situaciones son difíciles, eso es relación. Amén. Bueno, tenemos que seguir avanzando. Acuérdese que estamos viendo el diseño de Dios para tu matrimonio. Hay principios que fundamentan. Esto lo vimos el primer día, el miércoles. Lamentablemente no todos pudieron darle seguimiento a esos temas, pero creo que están grabados. Y si tú quieres oírlos, yo te recomiendo que inviertas en tu matrimonio. No sé cuál es el valor de un CD, pero no tiene nada que ver. Te comes una hamburguesa y es el valor de un CD. ¿No será mejor tener el CD? Yo no voy a recibir regalías de eso, no tenga pena. Lo que a mí me interesa es que usted se siente en casa cuando ya los niños están durmiendo y tiene un poco de tiempo y juntos oigan otra vez. Tal vez su esposo no va a querer, porque los esposos somos meros retrecheros. ¿Verdad que sí? Amén, dice. Qué bueno que sean sinceros. Pero hay que oír otra vez. Entonces, uno de los principios que fundamentan es este de Génesis 2:24, lo puede ver usted en casa, pero dice: por tanto el hombre dejará a su mujer y se unirán dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer para que sean una sola carne. Esos son versos que usted los debería de conocer de memoria. Yo le doy gracias a Dios que desde niño yo asistí a la iglesia. Me convertí a los 11 años, a los 14 ya estudiaba Biblia, y eso me permitió aprender de memoria la palabra. Yo oí ministros que me decían que había que aprender de memoria los versos, y me los aprendí cuando mi memoria estaba fresca, y después de 40 años, lo que a mí no se me olvida son los versos. Amén. Porque no siempre tenemos Biblia, y lo mejor es tenerlo en el corazón. Pero dice, el principio que fundamenta es que usted no puede unirse si primero no deja. Para los que están por primera vez hoy,
Si tú no cortas el cordón umbilical con tu papá, si no cortas el cordón umbilical con tu mamá, no te puedes unir. Uno de los temores de Yadira cuando nosotros no estábamos todavía casados, sino que estábamos comprometidos, era el cordón que ella miraba con mi mamá. Me recuerdo que uno de los consejos realmente que me dio mi mamá, aunque ella desde que conoció a Sergio le agradó. Fíjese que mi familia, como todos no conocían al Señor, yo fui la primera que llegué. Yo le empecé a orar al Señor realmente y le decía, cuando yo me case, que sea en tu tiempo, Señor. Y realmente cuando sea la persona, tú la vas a traer. Mientras tanto, yo quiero buscar de ti, servirte a ti. Y el Señor lo hizo así. Pero me recuerdo que cuando Él llegaba a visitar, a quien ganó primero el corazón era de mis papás. En esa inocencia de oración yo le decía, Señor, yo me quiero casar con la paz tuya, sabiendo que el corazón de mis papás se queda en paz, tranquilo, porque había visto los matrimonios anteriores de mis hermanos. Y usted sabe qué difícil es para un padre a veces dejar que su hijo se case, pero no hay paz en el corazón. Entonces el Señor me dio esa promesa también. Entonces yo chequeaba mucho lo que mi mamá pensaba. Aunque no eran cristianos, yo sabía que eran cobertura y autoridad. Pero me recuerdo que mi mamá me decía, Yadi, tú ya te diste cuenta que Sergio era el único varón, sostenía y trabajaba ya su mamá siendo joven. Eso siempre va a estar en el matrimonio de ustedes. Y pues era algo digno de meditar. Es más, ya estando tal vez en una relación de noviazgo, me hizo mejor hacerme para atrás y decir, aquí no es. Porque el paquete o era así o no era así. Entonces, qué bueno aconsejar nosotros a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque la familia realmente es parte integral de un ser. Hermano y hermana, uno no puede quitar la familia de la persona que uno ama. Es parte integral, los hermanos y todo. Entonces, siempre estuvo presente eso. Pero ahorita cuando veíamos Génesis, me recordaba que ellos tuvieron el ambiente ideal, el clima ideal, la comida ideal, no trabajaban. Y sin embargo, siempre me pongo a pensar que aún estando en el ambiente ideal, empezó a haber una brecha entre ellos dos. Porque ella tomó la decisión de empezar a caminar sola. ¿Por qué usted cree que se fue caminando y de repente le empezó a interesar ese árbol prohibido? Es más, empezó a escuchar una conversación ajena. ¿Qué pasó? Que los distanció a los dos. Y la comunicación, por eso, cuando yo le digo todas esas cositas que habían en nuestro corazón al principio, podían causar tanta fricción entre nosotros que lo que mejor hacemos es que ya no hablamos. Ya no decimos, ¿verdad? Se vuelven aquellos temas innombrables que cuando uno los habla, siempre hay pelea, siempre hay problemas. Si el problema en tu matrimonio es la economía, es problema y mejor no lo menciono. Si el problema son las relaciones familiares, ya sé que yo solo lo traigo el tema y va a ser lío aquí en la casa. O si va a ser la educación de los hijos, o si van a ser las relaciones sexuales. Entonces siempre hay temas difíciles. Pero la palabra del Señor viene para reflejar en el corazón qué es lo que está allí. Si no hay amor, si no está Cristo realmente cimentados, todo eso puede echar y corromper. Y entonces se empieza la distancia, ¿verdad? Yo ya no hablo con él ya no habla conmigo, vivimos en la misma casa, pero yo ya empiezo a tomar mis decisiones. Y cuando yo ya tomo mis decisiones aparte, cada vez me voy alejando más y me voy alejando más hasta que el pecado entra en aquello que el Señor quería realmente levantar como un ejemplo. El enemigo ganó la batalla, el Señor en su misericordia nos dejó claro eso para que nosotros viéramos, examináramos a través de la palabra qué hay, cuál es el problema, cuál es la necesidad. Fíjese que otra de las cosas que nosotros hemos visto es que por vergüenza, pero es una vergüenza que el enemigo permite, porque ¿cómo voy a llegar si yo soy un líder?
Fíjese que a mí el enemigo realmente me atacaba cuando las nenas eran pequeñas. Mi esposo era anciano en una iglesia de tanta bendición en Guatemala, más de 5,000 miembros. El hermano Otto le tenía aprecio, era encargado del discipulado. Y yo le decía al Señor, el enemigo me atacaba porque yo me sentía una esposa inadecuada. No podía fluir tal vez como yo debía. Decía, ¿qué es lo que está mal en mí? Gracias a Dios, porque después de la conversión, una de las cosas que realmente sana el corazón es la ministración. ¿Qué es la ministración? Es llegar a ver qué es lo que está pasando en tu corazón. Porque el Señor todo lo suple, todo lo sana, todo lo restaura. Cuando yo llegué a entender que mi economía, lo que yo había visto, no era el modelo más sano, llegamos a buscar en la palabra cómo iba a ser nuestra economía. Cuando yo no podía hablar y no podía decir nada, Sergio se tuvo que tomar la paciencia de sentarme y decirme, ¿qué es lo que te pasa, Yadi? Y entonces, con mucho miedo, tal vez empecé yo a hablar y decirle, es que ojalá que no te enojes si te digo lo que realmente pienso, ¿verdad? Yo muchas veces le decía, tal vez lo más difícil es que voy a hablar contigo, pero tú eres mi problema, o yo creo que tú eres mi problema, pero voy a hablar contigo. O él mismo ir y juntos ir a buscar consejería, la luz de la palabra. Pero el Señor suple. Le cuento que cuando ella sanó de que ya no quería gastar, ahora tengo que ver qué hago. Por eso una de mis hijas me dice, papi, vámonos de viaje, tú y yo y tu tarjeta. Génesis capítulo 12, verso 3 dice, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Lo vimos también el miércoles. Usted tiene que entender que Dios, en parte del diseño que tiene, es bendecir su familia. Usted tiene que creer eso con todo su corazón. Incluso le quiero decir que si usted en algún momento ya enfrentó el divorcio o la separación, si usted tiene la fe suficiente para la restauración de su matrimonio, Dios lo puede hacer. Lo hemos visto. Hemos visto gente que se ha divorciado y se ha vuelto a casar. ¿Por qué? Porque aprenden a entender que lo que le sucedió fue que la casa se cayó por falta de cimientos. Claro, uno lo puede ver tan duro, tan difícil, tan complicado, pero Dios, el Dios que conocemos, es un Dios de milagros. Si tu patrimonio, tú siendo sincero delante de Dios, realmente estás en este retiro y estás pensando, bueno, yo solamente le voy a dar chance a este retiro. Si Dios no hace nada, yo me voy. Alguien puede estar pensando así. O quizá alguien que va a escuchar este tema. Pero quiero decirle que si alguien está pensando así, vino al mejor lugar. Vino al lugar donde está Cristo. Vino al lugar donde el Señor te dice que siendo hijo de Abraham por la fe, lo vimos en Gálatas, ¿se acuerda? Tú eres hijo de Abraham por la fe. Y en Abraham, en esa fe, en ese sacrificio de Cristo, en esas promesas que le fueron dadas, dice que en él iban a ser benditas todas. Ahí está la familia Oros, toda la gran familia Oros está ahí, ¿verdad, hermana? Ahí están todas las familias que están aquí representadas. Ahí está mi familia. Siendo hijo de divorcio, yo podía esperar que mi familia tuviera problemas, porque un hijo de divorcio toma dos caminos. O se hunde en la sociedad y con todos los problemas de la sociedad, con el pretexto de ser hijo de divorcio, o por el contrario, el divorcio de mis papás cuando yo tenía 10 años hizo que mi mamá y mis hermanas y yo llegáramos al Señor, así que bendito divorcio. Qué contrasentido, pero a veces Dios quita para dar más. Imagínese, el diablo quiso destruir mi vida a través del divorcio de mis padres. Quiso ponerme el peor de los cimientos, como es el divorcio, el estigma del divorcio. Mi bisabuelo recibió al primer misionero en el lugar donde él estaba,
donó el terreno donde se levantó la primera iglesia que tiene más de 80 años ahí en Santa Cruz Baría, cerca de México. Y ese fundamento, esa bendición de mi bisabuelo me alcanza a mí, que soy cuarta generación, y a mis hijas, que es quinta generación de cristianos. Solo que mi abuelo dejó a mi abuela, mi papá dejó a mi mamá. Entonces, ¿qué se esperaba? Que yo dejara a mi esposa. Pero por misericordia de Dios hemos vivido 26 años de bendición. Con problemas sí, con situaciones difíciles sí, pero con la seguridad que el Señor ha prometido bendecir mi familia. Yo puedo estar seguro ahora que fui el muro que detuvo la devastación de mi abuelo y mi papá. Mi papá tuvo 9 hijos, con 3 mujeres distintas, 3. Pero él está buscando del Señor. A sus 75 años nos reunimos los 9 hijos, los 9 estamos en el Señor. Y lo bendijimos. Y él se sentía tan mal que nos empezó a pedir perdón. Yo le dije, papá, no tiene por qué pedir perdón, ya lo hemos perdonado. Y los 9 hijos de 3 mujeres distintas, mire lo que Dios restaura. Estamos en los caminos del Señor. Y todos mis sobrinos de 8 hermanos, todos están en el Señor. Porque la bendición de mi bisabuelo, en mi abuelo y en mi papá y en mi persona es de bendición. Acuérdese, es por la fe. Si tú no conoces al Señor, yo lo que te quiero decir es que el principal cimiento que le tienes que poner primero a tu matrimonio se llama Cristo. Si tú no lo has puesto, es lo primero que tienes que hacer, recibir al Señor en tu corazón como el mejor cimiento. Solo estamos viendo todavía el aspecto que tiene que ver con el diseño de Dios. Una cosa muy importante en el diseño de Dios es que el matrimonio no es un contrato. Las leyes de cualquier país establecen que el matrimonio es un contrato, pero esas son las leyes humanas. Dios establece que el matrimonio es un pacto que no se rompe. Es un pacto hasta que la muerte, ay, tan lejos, hermano, sí, lo separe. Todavía no tenemos claro qué va a suceder con el matrimonio en el cielo. Y usted dice, no, hermano, por favor, no me vaya a decir que la cosa sigue allá. Pero cuando nosotros encontramos que se aplica el diseño de Dios a nuestro matrimonio, pues por supuesto quisiéramos que siguiera por la eternidad. El matrimonio es un pacto. Malaquías capítulo 2, verso 14, es parte de esa lista de versos que usted apuntó. Dice, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. El Nuevo Testamento dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Qué será que los hombres, cuando su esposa tiene 50, la quieren cambiar por 2 de a 25? Dice que cuando se casó con usted tenía cinturita de avispa. Solo que ahora la tiene de oveja. La tenía de abeja y ahora la tiene de oveja. Eso es lo que el mundo vende, ¿no es cierto? Por eso las hermanas están ahí a cierta edad haciendo ejercicio. 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 1, y 2, y 3, y ¡juá! Porque el esposo quiere la cintura de avispa y el panzón. ¿Cómo no, chon? La esposa de tu pacto. Dios es un especialista en pactos.
pactos. Hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pactos, muchos pactos, hasta que nos llevó a nosotros la iglesia y nos dio el mejor pacto. Pero todos los pactos se refrendan con sangre. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para darnos el mejor pacto, y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y cada vez que nosotros tomamos Santa Cena, nosotros recordamos, porque dice que el cuerpo es para la esposa. Esto es mi cuerpo que es para vosotros, dice. Entonces nosotros recordamos el mejor pacto. Por eso anoche decía que los matrimonios reflejamos en la tierra las realidades espirituales, porque nosotros como esposos le decimos al mundo cómo debe ser, cómo es Cristo para la iglesia. Pero si tú tratas mal a la esposa, tú le estás diciendo al mundo que Cristo trata mal a la gente, y eso no es cierto. Amén. Así que todo pacto se refrenda con sangre. Dice Malaquías 2:15: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada para Dios o por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu, les dice a los varones, y no traicionen a la esposa de su juventud. Pero no solamente se lo dice a la mujer, al hombre, se lo dice también a la mujer. Le dice a la mujer en Proverbios 2:16: te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Yo dieron hoy en la mañana tenía un sentir, porque el Señor le recordó que la falta de comunicación puede llevar al adulterio. Nosotros estuvimos compartiendo este tema en República Dominicana hace varios años, y en República Dominicana casi usted habla con cualquier persona de toda la capital, y por lo regular tal vez van por la tercera familia o la cuarta familia. Es muy raro ver familias integradas. Entonces imagínese un salón con unas 4,000, 5,000 personas y uno hablando acerca del pacto. Era casi como choqueante para ellos, porque yo no sabía que el matrimonio era un pacto. O sea, eso nunca nos lo enseñaron a nosotros. ¿Qué hacemos ahora? Si nosotros ya vamos tal vez por la tercera esposa o segunda esposa y nos equivocamos, hicimos malas cosas, ¿qué podemos hacer para resolver todo esto que hemos hecho mal? Pero el Señor siempre tiene misericordia. Y si hay arrepentimiento, fíjese que en una ocasión llegaron los discípulos y le dijeron al Señor: ¿será que todavía es válido dar carta de divorcio? Entonces llegó la pregunta a Cristo, y Cristo les dice: antes no era así, sino por causa de, ¿qué dice? De la dureza de vuestros corazones. Entonces, algo que pasa realmente es que el corazón se va endureciendo y se va amargando. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, una persona que viene con las puertas abiertas de divorcio? Tiene que cerrarlas. Siempre hay un hombre fuerte en la casa y tiene que cerrar las puertas. Señor, yo me equivoqué, perdóname, yo me arrepiento, Señor. Si yo ya no puedo rehacer aquello, si yo me vine, dejé la familia y tú me permitiste aquí rehacer mi vida, Padre, ayúdame. De veras me arrepiento, porque no he sido tal vez el ejemplo del amor fiel y constante tuyo. Porque realmente por eso Pablo dice, ¿verdad? Tal es este misterio del matrimonio, que es un ejemplo y luz para la tierra del amor del Señor y la restauración y la vida. Fíjese que me recuerdo de la hija del hermano Otto, Blanquish, que le decía a su papá el día del casamiento, cuando ella salió de su casa, y le decía: papi, yo lo que más anhelo es tener lo que ustedes tuvieron aquí en casa. Eso sana. Hace unos días yo le molestaba a mis hijas porque yo quiero nietos. Cuando miro a los bebés aquí, mi corazón se enternece, o los niños que andan corriendo, pero le digo: Señor, en tu tiempo. Entonces
ella viene y estaban varios sentados y dice, es que yo quiero a alguien, pero como mi papi. Es que bueno, hermano, realmente si tu hija al dejar su casa o al crecer puede decir, yo quiero lo que ustedes tuvieron, y que tú le puedas decir, pues lo tuvimos por la misericordia del Señor. Lo tuvimos porque Él vino a tiempo y sanó nuestro corazón. Si estábamos peleando un día, nos dijo, no es bueno que el sol se ponga sobre tu enojo. Que el Señor realmente te visite y te enseñe a través de la palabra en qué cosas puedes mejorar. Me recuerdo que cuando llegamos nosotros a un ministerio de matrimonios a trabajar, siempre me ha gustado lo que Mike y Marilyn Phillips decían, no hay matrimonio que esté tan bien. Tienes tal vez, ¿cuántos? 50 años de casado. No puede haber uno que esté tan bien, que en las manos de Dios no pueda mejorar. Y no hay matrimonio que esté tan mal, que el poder de Dios no pueda hacer algo. En Él siempre hay esperanza, en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Que tú dices, es que mira hermana, yo no sé por qué mi esposa me trajo aquí a escuchar esto. Si yo no tengo nada de problemas, yo vivo en paz con ella y tenemos un matrimonio excelente. Gloria a Dios por eso. Tal vez el Señor te trajo para decirte tienes que empezar a enseñar. Tienes que guardar todo lo que está en la palabra, instruir tal vez a tus nietos, a tus hijos. ¿Sabe? Cuando Sergio hablaba acerca del pacto, me recordé que hay un pacto que no les gusta hablar mucho. Y es el pacto de la virginidad. Ese tema es innombrable en nuestros tiempos. Máxime aquí que dice que a los 9 años les van a dar una píldora por si se les pasó algo el día anterior. 9 años. Pero el padre se constituía en la puerta de la familia. Nadie podía entrar en la familia judía a esa casa si el padre no lo permitía. Entonces él siempre cuidaba a sus hijas en integridad. En su primera noche, cuando ya la daba en casamiento, dice la palabra que el padre se quedaba cuidando porque eran como 7 noches de fiesta. Imagínense si nosotros hiciéramos esas bodas aquí, tendríamos que ahorrar mucho. Pero el padre se quedaba cerca de la tienda. ¿Y sabe por qué? Pedía las sábanas de su primera noche. Y llegaba con los ancianos y les decía, aquí traigo la sábana de mi hija, para que ustedes se den cuenta que yo la cuidé hasta el último momento. Ella es virgen, para que nadie la vaya a repudiar ni la vaya a rechazar. Eso ya no se les dice a los jovencitos, se les dice que el sexo es libre porque es un apetito de la carne. Pero si tú vieras que la mente graba todo, es como un cassette que después desprogramar y reprogramar, esas mentes van dañadas y es una obra de más trabajo. ¿Qué mejor que no hacerlo correctamente como la palabra dice y enseñar? Tal vez tú dices, es que yo no sé por qué me trajo. Te trajo para prepararte. Como cuando nosotros nos acercamos y yo le decía, Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y el Señor empezó a enseñarnos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a haber necesidad de compartir. Allá, el hermano ha traído muchas familias de República Dominicana y las lleva a Guatemala. Y entonces cuando andamos todos en los retiros, viene y nos para. ¿Cuántos años llevan ustedes de casados? Ay, 40 años, dice una familia. Mire, si algo partió mi corazón, fue ahora que falleció mi mamá. Ver a mi papá con mi mamá sentada en sus piernas cuando ella falleció. Abrazarla con dolor. 54 años de casados. El Señor llegó a sus vidas. Tal vez tarde, pero el Señor hizo la obra. Qué bendición, hermanos, que nosotros lo tengamos a Él como el cimiento de nuestra vida. Porque tú eres un faro que el Señor está levantando para enseñar
todas estas generaciones que están aquí. Me gusta mucho la familia judía porque ha sido engendrada en la palabra del Señor. Nosotros no somos terrenales, hermanos. Aunque estemos en la tierra, decía nuestro pastor, con los pies en la tierra, pero la cabeza metida en el cielo. Entonces enseña, instruye. Si hay jovencitos, enséñales lo que la palabra dice. Porque ¿sabes qué? Nuestros buenos consejos se quedan, pero la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y hace aquello para lo cual Dios la ha mandado. Y dice que no regresa vacía. Tal vez ahorita no miras mayor fruto en tus jóvenes. No importa, aunque estén masticando chicle. Dile, mire, ¿sabes por qué hay rebeldía en tu corazón? Tómate un tiempo. Sabes que en mi familia una de las cosas difíciles era, yo perdí una hermana en la guerrilla, mataron a mi primo por la guerrilla, tengo primos exilados. Entonces la rebeldía era algo muy fuerte. Yo fui una jovencita rebelde. Realmente el Señor en su misericordia permitió que yo le conociera. Entonces, de repente, cuando yo miraba en algunas de mis hijas unas cosas difíciles, caras, actitudes en la adolescencia, qué difícil a veces es, ¿verdad? Tiene que armarse uno de valor. Yo me recuerdo que me sentaba con ella y yo le decía, mira, mija, tenemos que estar orando por los ancestros, porque en nosotros hay mucha rebeldía, hay mucha dureza. Eso hay que renunciar, mija, que tú no seas receptor de eso. Así que déjame orar por ti, porque yo voy a tomar autoridad hoy. ¿Tú sabes qué ancestros hay en ti? Yo no sé, porque yo no conozco tu vida, pero el Señor sí los conoce. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos amados, queremos hacer un break para que usted se estire, descanse. Vamos a dejar el tiempo para el hermano Otto. Él va a dar instrucciones. No se mueva mucho, no se aleje demasiado porque vamos a seguir con este tema. Gloria a Dios, gloria a Dios.